¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya son las 12, exactamente 12:03. Y bueno, nosotros ya estamos aquí en Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones, el día de hoy con el tema lealtades familiares. Y bueno, ya tenemos aquí al psicólogo Eduardo Nava que va a empezar a desglosar este tema, en qué consiste esta parte de todos los vínculos familiares para el adolescente, cuáles son los beneficios, qué debe detectar el padre de familia, qué debe detectar el adolescente y sobre todo también espero que dejen algunas preguntas y aprovechando que está aquí el psicólogo, en pantalla van a aparecer sus números para citas y contactos que ustedes lo requieran y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Hola Sergio, buenos días a todos. Bueno, más bien buenas tardes. Se nos olvida que, bueno, a mí se me olvida que es a mediodía. Y y sí, bueno, el día de hoy tenemos este tema, tiene que ver con las lealtades familiares. Pues siempre nos quedamos pensando qué más ofrecer o qué más aportar, sobre qué temas hablar. Aparte de que nos hacen llegar comentarios, nos hacen llegar mensajes de aquellos, pues sí, de aquellos temas que les interesa, de acuerdo a la preferencia de aquellos que nos están brindando su escucha. Y y bueno, este tema pues viene a colación porque como todo el enfoque que hemos hecho a partir de que Sergio y yo empezamos este podcast, todo lo hemos enfocado, o yo le sugerí que lo enfocáramos desde la perspectiva de la adolescencia, producto que pues había otros especialistas que abordaban otros temas, pero creo que estaban más enfocados hacia la etapa adulta. Entonces, desde un inicio nos hemos enfocado, Sergio y yo, a hablar sobre todos estos temas que son importantes en esa etapa de de adolescencia. Por eso es que hemos ido avanzando y esta semana, bueno, más bien el fin de semana y hacia inicios de semana, pues dándole vueltas al asunto, pues creo que es algo súper importante, Sergio, hablar sobre las lealtades familiares, pero sobre todo sobre las lealtades familiares invisibles, esas que se establecen en el sistema familiar y que a veces no las detectamos o más bien no las percibimos de forma consciente y de alguna forma pueden contribuir ya sea en influir de forma, pues no quiero decir de negativa, pero sí influir en el retraso de la consolidación de la identidad del adolescente. Es decir, que a veces existen lealtades familiares, dinámicas en el sistema familiar, que pues esa persona que se va desarrollando, que pasa de la infancia para entrar a la pubertad y de ahí a la adolescencia, pues no tiene otro patrón o no tiene otro ejemplo a seguir más que el que está dentro de su sistema familiar. Sin embargo, conforme adquiere mayor autonomía esa persona, ese adolescente o adolescente, hombre o mujer, pues va tocando muchos contextos, Sergio. O sea, esa autonomía le permite empezar a estar en contacto con distintos contextos y esos contextos pues le brinda a ese adolescente o a esa adolescente otras perspectivas y otras formas y estilos de vida, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de lograr consolidar o buscar su identidad, se va a encontrar con una energía en oposición que tiene que ver con, pues, lo que viene de casa. Y lo que viene de casa, pues viene con todo este bagaje de aprendizajes heredados, impuestos, eh, tradiciones, costumbres, moralidades, perdón. Y contra eso hay una serie de conflicto y estrés en esa búsqueda de identidad del adolescente. Entonces, estas lealtades familiares a veces, no siempre, pues van generando este tipo de conflictos o interferencias en la comunicación del sistema familiar, van generando alianzas o también
van generando relaciones más de forma más estresadas entre los participantes del sistema y generalmente es un foco de problema y un motivo por el cual luego llegan a consulta, ¿no? Padres y madres de familia con sus hijos o sus hijas, porque les asusta, ¿no? Les asusta que ese chico o esa chica no siga el patrón familiar o no siga la lealtad familiar del uso y costumbre y de todo aquello que hace ser al sistema familiar lo que es, ¿no? Entonces, hoy en día, pues es más complicado, Sergio, porque generacionalmente, pues somos diferentes, ¿no? Anteriormente, yo recuerdo, o no sé si tú te acuerdas, como cuando preguntaban en clases, ¿no? O sí, en el salón de clases, cuando la maestra a lo mejor decía, a ver, ¿quién de aquí, quién del salón, sus papás viven bajo el mismo techo? Y anteriormente, pues la gran mayoría le alzaba la mano, ¿no? Y eran escasos, uno, dos o tres los que alzaban la mano, quien no vivía con su papá y su mamá bajo el mismo techo, que ya estaban separados o divorciados. Y ahora los papeles se invirtieron. Entonces hoy tú exploras esa parte de lo familiar y entonces quienes alzan mayormente la mano son aquellos que sus papás no están viviendo bajo el mismo techo. Si no es la mayoría, que creo que todavía no es la mayoría, pero es Porcentaje un mayor. porcentaje más alto, ¿no? Ujú. Entonces, hoy se vuelve más complicado porque entonces estamos hablando que ese adolescente que crece bajo ese contexto en donde papá y mamá están en distintos ubicaciones geográficas, por así decirlo, en dis- tienen distintas moralidades y parece que entonces el adolescente tiene que aprender a vivir en dos moralidades totalmente opuestas, ¿no? Y de ahí que pues puede salir otros temas que yo creo que son más complejos, que puede venir este tema de la alineación parental, ¿no? Que hoy es como un tema tendencia porque pues, se acaba de legislar sobre ello, ¿no? Y entonces eso genera mucho estrés a esa persona que está tratando de consolidar y buscar su propia identidad, ¿no? Porque entonces en un lado es de una forma, en otro lado es de otra forma, y entonces pues papá tiene cosas buenas, pero también mamá tiene cosas buenas, pero entonces parece que hay que estar al mismo tiempo, también te das cuenta que no tiene cosas tan chidas y entonces te sientes más identificado con uno que con el otro y entonces eso empieza a generar mucho estrés en esa adolescente, ¿no? Por eso hoy creo que es demasiado importante hablar de este tema porque ya no es la misma dinámica social, familiar que anteriormente se creía y se entendía, ¿no? No sé cómo tú lo veas, Serge. Me gustaría también que pudieses darnos tu perspectiva. Sí, fíjate que ese dato que diste me recordó mucho y sí, los maestros se reiteraban eso como para hacer un filtro en cuanto al, digamos, no tanto mental, porque pues un maestro es en estos casos pedagogo, pero sí podría haber como hago este tipo de filtros para ver las conductas del niño, para determinar que su vínculo tiene que ver con el apoyo, sobre todo, tanto emocional y para no sentirte vulnerable ante situaciones, ¿no? Sí, porque generalmente en la parte académica, cuando algo está fallando en la parte académica, lo primero que se tiene que explorar es la parte emocional, ¿no? O sea, y si estás hablando de la parte emocional, pues hay que explorar también el contexto familiar. Digo, desde la perspectiva de lo académico, de lo escolar, ¿no? Por eso siempre he dicho que el principal motivo de la búsqueda de ayuda psicológica o psicoterapéutica empieza en la escuela, ¿no? Empieza con una baja de rendimiento y de ahí los motivos el que busquen la ayuda. Entonces,
tienes toda la razón, Sergio. Pues la verdad es que los maestros dicen, no, pues, bueno, yo me acuerdo, ¿no? O sea, ibas mal y decías, no, pues, algo pasa en casa, ¿no? Siempre era la respuesta, ¿no? O parecía que era la respuesta. Y entonces de ahí de que digan, no, es que tiene que llevarlo al psicólogo o al terapeuta o cosas así. Hoy creo que yo espero para las personas que nos escuchen, tengan la misma percepción que yo, que eso ya está muy obsoleto, ¿no? Sacar del contexto en donde se genera el problema para llevar a la persona con un psicoterapeuta, fuera del contexto en donde se origina el problema, es algo que ya es obsoleto, o sea, ya no está en vigencia. Y se los paso porque yo también entiendo la preocupación de padre y madre de familia, que si su hijo o su hija tiene un problema dentro de la escuela, pues había que explorar primero dentro del contexto en donde se está originando ese problema. Ahora, si el problema se extiende más allá del contexto escolar, bueno, pues sí, ¿no? Sí, hay como que más razones justificables de pues, decir, oye, vamos a buscar ayuda y vamos a buscar la ayuda psicoterapéutica. Así es. Las lealtades familiares, pues dicen que son un tipo de vínculo con nuestra familia, pero sobre todo con nuestros padres, que debemos cumplir ciertas normas de fidelidad o no gratitud o cuidado. Todo está vivido desde el compromiso, la obligación y no desde la libertad. Ese compromiso parte de una necesidad inconsciente de pertenecer. Y como lo dice el psicólogo Eduardo Nava, ¿dónde nos vamos a apoyar como nuestra primera red de apoyo? Pues con papá y con mamá, que son, digamos, los pilares que cada uno de nosotros individualmente tenemos. Cuando venimos, por ejemplo, de familias disfuncionales, no vamos a generalizar porque tampoco queremos generalizar, porque puede haber un sustituto dentro de esta red de apoyo que puede ser, por ejemplo, una abuela, un tío o inclusive hasta aquellos hijos que fueron adoptados que entraron en este proceso legal para que sus padres sean sustitutos. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Pero ¿por qué de la importancia de esta lealtad con la familia? Porque esto me sonó mucho como, por ejemplo, ciertas reglas que tenían los, los samuráis. Los samuráis tenían como frases como el Makoto, que te Mm, hablaban de ujú. esta parte del honor, de esta parte de ser un crew como familia y que tener ser honorable, ser respetuoso, ser honesto. O sea, vamos, las lealtades también tienen que ver con las creencias que han sido programadas bajo pues digamos, sobre lo que hemos aprendido de papá y de mamá en cuanto a la misma proyección. Bueno, y pensando en esto que decías que hoy el día el concepto de familia adquiere mayor flexibilidad porque ya no podemos exclusivamente señalar familia, la familia tradicional o nuclear, ¿no? Sino tenemos familias reconstruidas, familias extendidas, ¿no? O sea, distintas formas en cómo se puede reestructurar el sistema familiar. O puede haber papá, papá, o puede haber mamá, mamá. Sí, es decir, pero al final del día la estructura de la familia, del sistema familiar, por eso creo que es la parte simbólica sobre el árbol genealógico, Sí. ¿no? Entonces, el tema es que cuando el sistema familiar parece que se empieza a tambalear o hay que, hay que volverle a darle fuerza, ¿no? No podemos dejar que se desestructure ese árbol, ese que nos sostiene a todos, ¿no? Y generalmente vienen estas lealtades porque pues en todo sistema o todo grupo existen líderes, ¿no? Y estos líderes, en este caso en el sistema familiar, pues generalmente hay alguien que lidera, eh, es el que toma las decisiones más difíciles en la familia y que viene siendo como la especie que sostiene a todo el sistema familiar. No estoy diciendo que forzosamente tenga que ser papá, ¿no? Puede ser mamá, o puede ser el abuelo, o puede ser la abuela. Es decir, es ese personaje dentro de la familia que tiene ese rol de mantener la cohesión en el grupo, ¿no? Por eso, a veces estas lealtades invisibles se mantienen. Eh, y, ¿Y por qué manejarlo desde la perspectiva de la adolescencia?
por esto que dije al inicio, en donde con mayor autonomía ese ser humano que se está desarrollando, pues ya puede empezar a tocar otros contextos y apreciar otras formas de vida, mi Sergio. Y eso, ¿qué va a traer en consecuencia? Que cuando regrese a su sistema familiar, pueda cuestionar si puede haber una mejora o otra forma de cómo se vienen haciendo las cosas en su propio contexto familiar, ¿no? Y entonces ahí vienen los choques. Oye, espérate, ¿quién eres, no? Como luego dicen a veces los papás, ¿no? No te desconozco, ¿no? O sea, tú no eras así. ¿Por qué? Y, y no es porque esa persona esté, pues, ni faltando al respeto, simplemente está cuestionando porque se está dando cuenta que hay otras formas y estilos de vida. Y, y a lo mejor no había cuestionado antes porque pues no las conocía. Ahora sí que como decía nuestro buen amigo Hegel, pues había una tesis, pero no había una antítesis y entonces pues no se podía generar una síntesis, ¿no? Y ahora ese adolescente que ya tiene mayor autonomía y que va explorando otros contextos, pues tiene como esa capacidad de comparar y de ahí tratar de reconciliar y decir, pues esto no me gusta de mi propio contexto, ¿no? Familiar. Esto yo creo que no está bien. Y ahí entra el tema de las costumbres, las moralidades, los aprendizajes, que se empiezan a cuestionar porque esa persona dice, esto no está bien. Es correcto. Algunos relacionan esta parte de, digamos, de la parte de lealtad familiar como todo lo transgeneracional, todo lo aprendido, lo que tú eres, va a depender mucho no solamente de tu padre y tu madre, sino transgeneracional. En cuanto a comportamientos y emociones, pueden ser tus bisabuelos, etcétera, que son teorías que dicen que definitivamente tu comportamiento ya está adquirido dentro desde un proceso biológico en el ADN, que esto va a hacer que tú te comportes de alguna manera, que tú tengas sensaciones, que inclusive sea heredado hasta estas lealtades en enfermedades, digamos. Y yo creo que eso debe ser lo más, híjole, como lo más difícil, ¿no? Cuando ya ves que existe un patrón en el sistema familiar en donde incluso ya se heredan hasta la parte de la enfermedad, el síntoma, ¿no? El síntoma ya prevalece en todo el sistema familiar y es impresionante cuando tú haces un genograma y empiezas a explorar cómo está estructurado todo el sistema familiar. El árbol transgeneracional, digamos, del parte, digamos, por ejemplo, de parte de mamá viene la enfermedad del cáncer y de parte del papá viene toda la enfermedad de la diabetes, ¿no? Ya tenemos ahí antecedentes de fechas, de saber cuándo murieron, cuáles son las enfermedades que están atacando, cuáles son los comportamientos, digamos, conductuales de cada una de las personas. A mí hay algo que a mí me gusta mucho y se lo reitero, por ejemplo, cuando trabajo con personas con adicciones y les digo, a ver, dentro del árbol transgeneracional y en esta parte de lealtad de familia, siempre hay una oveja negra, lo hemos escuchado. Ujú. O el chivo expiatorio, O ¿no? el chivas, pero ¿qué creen? Que la oveja negra para mí viene a ayudar a todo el árbol transgeneracional porque es el que se revela. Sí. Número uno, se revela ante las reglas, como el adolescente de lo que estamos hablando. La oveja negra no acepta consejos. La oveja negra tiene fugas espaciales, tiene fugas de índoles, llega a tener problemas de adicciones, pero tarde que temprano, ¿qué crees que hace la oveja negra? Como dicen, regresó al redil, Ujú. pero regresa a limpiar el árbol transgeneracional. Vamos, en algunas teorías dicen que la oveja negra es el que está cargando todo lo malo de la familia, pero que él tiene que estar lidiando con eso, que ese es otro tipo de teorías. Sí. Pero aquí meternos al adolescente, al adolescente en en cuanto al proceso de en cuanto al proceso de entender que el adolescente debe de tener una confianza con papá, con mamá,
y si no la hay, cómo poderla trabajarla. Porque no en todos los casos de las familias es igual. Y espérame, Ujú. antes voy a leer unos comentarios. Dice, un tema muy interesante, Adi BR, gracias por tus saludos. Dice, saludos, Rufián. Hola, Rufiana, ¿cómo estás? Sí. Daniel Morales, hola, buenas tardes, Soles Audio. Sí, mi Dani, este va más encauzado al programa de lo que es radio bioemocional, la radio, esto de trabajar directamente con nuestra imaginación, como lo que es el radio, ¿verdad? Nadie te ve, pero este es efectivamente el podcast donde está Eduardo Nava. Un saludo para mi amigo Dani, gracias por conectarte. Licona Castillo María Teresa dice, hola, buenas tardes, no se ve solo es el audio, sí, claro. Dice Licona Castillo, María Teresa, muy buen tema. Es que ya están acostumbrados a las transmisiones y tú eres el único que hace así la radio. Lo comentábamos en el otro podcast, pero bueno, para que trabajemos un poco la imaginación en el donde tú te encuentres y vas en el carro, sobre todo por el horario, que Sí, sí, algunos, sí. algunos están trabajando y te puedes poner los audífonos, estar en tus actividades. Y pues bueno, los otros horarios ya los tenemos con transmisiones, pero hoy tenemos este caso, el tema que está bastante agradable, que es lealtades familiares. Adelante, ahora sí, Eduardo. A ver, vamos a ir por puntos. La pregunta, bueno, la que habías lanzado era la pregunta. Los adolescentes, si ya vimos un punto importante para las lealtades familiares, es acercarte con papá, es acercarte con mamá, Es que no, eso naturalmente no va a suceder, ¿ok? ¿no? O sea, esperar que el adolescente vaya y busque y genere la confianza inmediatamente con papá y con mamá, no, porque recuerden que al final del día papá y mamá son los que establecen la conciencia moral. Y en esta conciencia moral que se va estableciendo desde muy pequeños, cuando llega el adolescente y genera y tiene ese grado de autonomía, ese adolescente, en lo que yo venía explicando de que ahí va tocando distintos contextos, va a encontrarse con distintas experiencias y circunstancias que van en contra, no tanto en contra, pero sí van a generar cierta, cier- cierta exploración hacia la ampliación de esa conciencia moral, ¿no? Porque son otras formas, son otras moralidades las que se exploran. Recordemos que la moral es local. Entonces, no es lo mismo que tenga yo la moral de mi casa y vaya a la moral de la casa de mi tía. Es mi familia, sí, pero tienen ellos otra moral. Porque debemos de recordar que la moralidad se construye a partir de acuerdos que son informalmente generados entre los integrantes de un espacio o un contexto de espacio y tiempo determinado. Y son informales porque no están escritos. Y esa moralidad puede ir cambiando con respecto a lo largo del tiempo. Entonces ese adolescente naturalmente no va a llegar y va a generar esa confianza. Yo he escuchado a muchos padres, no, es que me tiene toda la confianza, soy como su mejor amigo y mejor amiga y a mí me cuenta todo. Ah, yo diría que qué bueno que lo crean así, que tengan esa dinámica, pero siempre tiene que haber esa capacidad bueno, más bien ese límite de ese espacio y ese espacio íntimo propio y esa autonomía de pensamiento. Entonces, por eso yo no podría decir que asegurar de que pues siempre van a ir a decirlo, a correr con esa confianza. Yo sé que la intención es, si tienes tú un problema, tu hijo, tu hija, ven primero conmigo porque yo voy a ser la persona que con mayor interés en poder ayudarte a resolver ese problema y que no salgas afectado en esa solución del problema. Yo entiendo que la intención es esa del padre y madre de familia. Ahora, lo que yo trato o lo que estamos tratando de aquí, de ir desmenuzando, es que esa lealtad hacia el árbol, ¿no? Por así decirlo, hacia la base del sistema familiar, se puede establecer por muchas cosas, ¿no? Se puede establecer por el hecho de que tenemos como representante o líder de la familia, ¿no? Por así decirlo, que es el sostén económico de toda la familia. La fuerza, papá. O mamá, o incluso el abuelo o la abuela, ¿no? O sea, Así no es. necesariamente Ya tiene que cambió. ser, ¿no?
Entonces, pues generamos lealtad hacia la familia porque pues si esa persona que es la que nos lleva Nos está liderando. liderando, ¿sí? Le pasa algo, pues yo no puedo dejar que esa persona se caiga porque se me cae toda la estructura. Y entonces a veces vamos generando esas lealtades familiares invisibles que están dentro de la dinámica familiar, pero también se pueden establecer algunas que no son del agrado de la persona y ahí está, ¿no? Y hay que decir las cosas como son. Y por ejemplo, hay circunstancias de vida muy difíciles que pasan en la familia mexicana que tienen que ver con el abuso al interior de la familia. Y se genera por parte de esa, a lo mejor de esa persona que sostiene ese sistema familiar, y entonces la familia genera una lealtad para mantener el silencio, a pesar de que esa persona afectó a un integrante de la misma familia. A eso yo me quiero referir con esas lealtades familiares invisibles que van generando pues, broncas en esa persona, en este caso en un adolescente que no tiene ese grado de autonomía total económica y El de libertad, vínculo, ¿no? Porque es cuando tú tienes esa autonomía económica, cambias. dices, pues sabes que yo de aquí me largo, ¿no? Ujú, Pero a veces, pero muy seguramente el adolescente no lo va a tener y tiene que claro. seguir reglas. Esa es una, ¿no? Yo creo que es una de las más difíciles cuando hay un tema de abuso al interior de la familia y entonces esas lealtades familiares cierran filas y mantienen ese silencio y entonces de todas maneras el síntoma que es la persona afectada va a salir, va a salir. Y, pero hay otras, ¿no? Como el hecho de que, a ver, nosotros somos comerciantes y tenemos estos negocios y tú tienes que y vas a heredar el negocio y tú tienes que aprender el negocio desde muy chiquito y resulta que a lo mejor ese adolescente dice, oye, ¿sabes qué onda? Yo quiero estudiar animación, ¿no? Y puede ser que dicen que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Algo así, Pero, exacto. pero, ¿qué crees? El ejemplo que tú acabas de poner significa mucho en cuestión de crecimiento. ¿Por qué? Para defender tus propios ideales, tus propios propósitos, tus propios objetivos, en ocasiones tienes que ser un poco desleal con el vínculo afectivo en cuanto a, digamos, aquí se da muchísimo lo que tiene que ver la idealización de los padres hacia un hijo. Y que esto lo hemos visto con grandes genios dentro de los procesos culturales, tecnológicos, en diferentes ejemplos, donde en algún momento tuvieron que romper con esta lealtad familiar para generar confianza y sobre todo defender sus propios ideales y que fueron muy exitosos. Pero para eso, Research, lo primero que tenemos que tener bien definido es nuestra propia identidad, ¿no? O sea, tenemos que definir quiénes somos, qué buscamos, qué objetivos perseguimos, porque cuando se nos venga una fuerza que nos venga a oprimir o que nos venga a resistir, pues nosotros tenemos que tener la suficiente fuerza yoica para poder decir, pues este es un obstáculo más y lo voy a tener que saltar, ¿no? O sea, lo tengo que brincar porque yo tengo bien definido quién soy y a dónde voy. Pero eso es un problema también, Serge. Si dentro de la familia viene esta onda de lo que hablamos de las lealtades familiares invisibles, y te digo, otro ejemplo, no nada más es, por ejemplo, la elección de carrera que hablamos sobre, La, sobre la orientación vocacional, orientación, sí. ¿no? Pero también cómo influye la familia, decir, no, es que pues nosotros Doctores tenemos una tradición de doctores y cómo que tú quieres ser abogado o actor o o actor psicólogo o psicólogo, no, no, es que ahí cómo te vamos a echar la o mano trailero. Sí, o exacto, ¿no? y Todas las profesiones son buenas, vamos. entonces ahí viene toda esta fuerza en contra y, y que le hace dudar a ese adolescente sobre lo que va a consolidar como su identidad o lo que persiga o- ideológicamente para él mismo, ¿no? ¿Qué te digo? Podemos encontrar miles de ejemplos, podemos hablar ahorita que está de ejemplo, pues el tema electoral, la lealtad o preferencia política, la lealtad o preferencia deportiva, Religiosa. religiosa, Y bueno, espérame, aquí ya hay un comentario, dice Jesús Cadena. Muy buen tema, pero las ovejas negras tenemos más lealtad y nos fallan.
Pero de eso aprendemos, ¿no? O sea, no vamos, lo que decíamos en esta parte transgeneracional, de poder buscar las interrogantes que no, que todavía están ahí en el aire. Decíamos nosotros que chequemos los comportamientos en una bitácora de todas las personas que están dentro de tu árbol transgeneracional, de enfermedad, cuándo nacieron, cuándo murieron, este, de qué te enfermas tú constantemente, cuáles son sus comportamientos, quién es una persona totalmente introvertida, quiénes son más extrovertidos, quiénes tienen deficiencias en las relaciones personales, los extrovertidos o introvertidos. De ahí para que nosotros veamos cómo han sido las características de nuestros rasgos de personalidad, que obviamente no significa que eso influya al 100%, pero el ADN es el ADN que está totalmente. Ahorita lo estamos enfocando más la lealtad dentro de la familia en cuanto al proceso inconsciente del adolescente para saber cuál es la vinculación que tiene con los protectores, cómo en ocasiones al romper las reglas siente que estas deslealtades, Son deslealtades, exactamente. estas deslealtades que tengo con mi papá y con mi mamá porque me dijo que no lo hiciera y lo estoy haciendo, puede generar una culpa constante, puede generar en mi inconsciente que me sienta avergonzado y no le pueda decir. Y entonces yo me voy acostumbrando a sentir la culpa y empiezo a trabajar desde la culpa dentro de mi proceso inconsciente. Y esto hace que en ocasiones yo pueda estar tan oculto dentro de este proceso, porque si yo les digo, puede ser una variante de que me hagan sentir que yo no valgo la pena. Entonces, pero es que es un proceso natural, es un proceso en el cual es también de crecimiento, es un proceso donde tú tienes que vivir, donde un adolescente tiene que empezar a desarrollarse dentro de los ámbitos donde él se empieza a formar. Y bueno, es importante esto de la lealtad familiar dentro de esta opinión. Y bueno, dice, se me quedó mucho la frase que mencionaron, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y eso lo dijo Adi BR, que hace rato Sí, sí, sí. te saludó. Gracias. Y bueno, eso que hablaban sobre, bueno, eso que habían mencionado sobre la oveja negra, yo lo había mencionado como el chivo expiatorio, ¿no? Porque es el que, o el cesto de basura de las ansiedades que deposita todo el sistema familiar, en en ese, en esa persona o en ese rol dentro del sistema, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque, porque va a ser la persona que no está siguiendo el patrón conductual de todo el sistema y que inmediatamente todo el sistema va a decir, ay, ya viniste a estresar todo. Y al venir a estresar todo, eh, parece que existe un riesgo que se desestructure todo el sistema familiar. Sin embargo, sin embargo, esa persona que es, ya sea llamarlo la oveja negra o el chivo expiatorio, es el que viene a sanar todo el sistema familiar. Es el que viene a cuestionar si las costumbres, si las tradiciones, el porqué de las tradiciones, el porqué de las costumbres, el porqué de la dinámica familiar. Y es el que viene a dar una renovación a todo el sistema y a todo el árbol. Porque en el fondo, esa persona es el que viene a liberar de todas aquellas lealtades invisibles de las cuales no se ha hablado y por consecuencia se han perpetuado en la dinámica familiar. Es por eso que en la adolescencia es perfectísimo, ¿no? Es perfectísimo que se aborde este tipo de temas, porque siempre lo he dicho, lo he mantenido en todas las sesiones. Yo me preocuparía más por un hijo o una hija que no se revele en su adolescencia, que tenga un hijo o una hija que constantemente se esté revelando. Porque el hecho, no nada más es porque la característica de la adolescencia sea esa, no es porque sea adolescente y por esa razón es que sea así, no. Es porque está en el justo momento en donde con mayor autonomía empieza a explorar otros contextos y empieza a cuestionar sobre lo que tiene en casa y empieza a buscar mejores formas o a cuestionar el por qué no se pueden implementar nuevas formas.
¿Qué consejo yo puedo dar aquí o qué cosas podría yo decir de esto? Bueno, tener la apertura, ¿no? Tener la apertura para saber si ese cuestionamiento que se nos está haciendo, pues la verdad está generando ahí una llamada de atención de algo que no está resuelto, que se ha guardado en secreto tal vez en la historia familiar y que ya no se puede contener. Y entonces, lejos del miedo que se pueda tener a que se destructure todo el sistema familiar, créanme que va a ser una muy buena forma para que se reacomode y de esa forma se pueden establecer no nada más nuevas dinámicas, sino nuevos patrones conductuales, nuevas dinámicas familiares, un nuevo establecimiento de límites al interior de la familia, eh, basado en eso, en el establecimiento de límites y no basado en el miedo, porque muchas veces establecemos límites basados en los miedos y eso no son límites, eso ya estamos hablando de control o manipulación. Y entonces eso nos va a permitir, ahí sí, generar mejores condiciones para la comunicación, mejores puentes, y al mejorar los puentes de comunicación vamos a establecer mejores lazos basados en la confianza y no en el miedo. Entonces, por esa razón, yo empecé a hablar sobre este tema o elegí este tema de la lealtad familiar, porque, pues, yo creo que en el grado más extremo, el síntoma de un sistema familiar, lo más extremo es cuando empiezan a aparecer las enfermedades, ¿no? Y de ahí que, pues, a lo mejor desde el punto de vista médico, pues el médico diga, ah, bueno, es que hay una predisposición hereditaria a desarrollar estas enfermedades. Afortunadamente hoy, con toda la apertura de las redes sociales, con toda la apertura de la información en internet, pues hoy sabemos que no nada más es cuestión de, ¿cómo le podemos decir? Pues no es cuestión nada más de un tratamiento médico. También sabemos que el síntoma se trata de forma psicológica y podemos encontrar mucha razón o mucho de explicación a nuestros síntomas de enfermedades físicas basadas en nuestras emociones y de nuestra forma de concebir y percibir el mundo, ¿no? Quiero aprovechar ahorita para poderlos invitar próximamente. No sé si se acuerdan, pero la sesión pasada mencioné sobre el trabajo de mi compañero de vida, mi carnal de vida, que se llama Antonio Kurt. Y tiene un taller de guionismo. Es así, es un taller de guionismo. Hablé con él, me dice que pronto va a abrir un segundo taller, no, tercer taller, perdón. Que primero va a ser de forma virtual y después lo va a hacer de forma presencial. Les haré llegar la información. Es una experiencia que yo creo que sirve mucho para todos estos temas. Es muy catártico. También nosotros, y junto con él y Sergio, andamos explorando ya el formar gracias a su apoyo, el formar un nuevo grupo, más bien un grupo terapéutico para padres de familia, debido pues a la bonita respuesta y a la excelente respuesta que nos han brindado a partir de que iniciamos con este proyecto. Estaremos ya definiendo sobre los días. Lo más seguro es que sea fin de semana. Y pues no sé, tal vez yo creo que lo más adecuado será que sean los días sábados, que es cuando la mayor parte de las personas tienen un poquito de tiempo. Eh, Continuando con el tema de las lealtades familiares, quisiera yo hacer también mención a, a un ejemplo, a un ejemplo que tal vez es como tal vez muy palpable eso. Es decir, estas lealtades familiares generan aprendizajes que se van heredando y que en la vida adulta pues van generando esos productos,
esos patrones conductuales. Es decir, y este ejemplo es, por ejemplo, la manada, por así decirlo, de un elefante. Y un elefante que es un animal enorme, grandote, que en cualquier momento, si se siente amenazado, puede tener la fuerza suficiente para responder ante la amenaza. Si ese elefante, pues, no responde ante la amenaza, el resto de la manada ya aprendió cómo hay que responder ante esa amenaza. Y eso es algo como muy palpable, ¿no? Porque pasa, ¿no? O sea, nosotros que estamos tan adheridos a nuestro sistema familiar, a nuestro tronco, al árbol genealógico, bien vamos aprendiendo a cómo solucionar los problemas. Entonces, si tenemos ejemplos de que en el sistema familiar que tenemos al que nos representa en la familia, que tiene una forma de resolver las cosas de forma impulsiva, de forma agresiva, pues no dudemos que todo el sistema familiar pues también tenga esa forma, ¿no? Y ahí es donde también podemos encontrarnos con pues esas dinámicas vecinales, ¿no? Donde el papá o la mamá pues son muy agresivos para resolver las diferencias entre los vecinos y eso va permeando hacia abajo. Va permeando hacia abajo y pues resulta que pues ya todo el sistema familiar es muy complicado, muy conflictivo en su resolución de problemas, ¿no? Eh, también, pero también tenemos esa parte de la indefensión aprendida, o sea, si tenemos modelos o patrones a seguir que no resuelven problemas, pues el resto se contagia también. Y esto afecta más a las poblaciones de habla hispana, o sea, por decir toda la parte de Latinoamérica, Centroamérica, porque tenemos un locus de control, que es en español vendría siendo en donde se deposita la responsabilidad de nuestras acciones. Bueno, nosotros como centroamericanos, como latinoamericanos, tenemos un locus de control, le llamamos externo. Es más, nos definimos más por el grupo al que pertenecemos que por la parte individual o sí, por la parte individual que representamos. En cambio, las culturas anglosajonas es más el sentido individual de dónde está depositada la responsabilidad del acto que en lo colectivo. Y ahí tienen como este ejemplo claro de cuando uno está peleándose con otra persona y nos mientan la madre, híjole, es la peor ofensa, ¿no? Porque y podemos decir, y yo creo que cualquiera que se ponga en este ejemplo dice, no, pues a mí me puedes decir lo que sea, pero con mi familia no te metas, ¿no? Entonces, sí está muy presente este tema de las lealtades familiares, porque también culturalmente estamos estructurados así desde el lenguaje. El lenguaje nos estructura, el lenguaje también nos ayuda a definirnos como a nivel psicológico. Y esto explicado en el lenguaje es que la responsabilidad de nuestras acciones, nosotros no decimos yo corrí ayer, ¿no? Simplemente dices corrí. Y entonces esta de responsabilidad individual de nuestras acciones está difusa en el lenguaje. Sin embargo, sí está mayormente depositado al grupo al que se pertenece. Déjenme por aquí leer algún tipo a ver si hay algunas preguntas que nos estén haciendo durante la transmisión del programa. Permítanme tantito. A ver, vamos. Ah, muy bien. Tenemos por aquí más preguntas, ok. Saludos a Nina. Hola Nina, ¿cómo estás? Muchos saludos, les agradezco. La verdad es que agradezco mucho su apoyo. Ahí vamos. La verdad es que ahí vamos. Algo que no lo veamos así como tan.
tan inmediato. Hoy estamos, pues la verdad estamos muy agradecidos con su apoyo. Y tenemos también personas que nos siguen desde Alabanet. Entonces, cuando Sergio y yo estábamos yendo hasta allá a la cabina de radio que estaba en Ecatepec, y ahora nos estamos sorprendidos por las personas que nos están siguiendo desde aquella cabina de radio, en aquel entonces que creo que fue hace como 2 años. Mm, por último, quisiera cerrar el programa eh, haciendo un resumen, una síntesis de lo que ha venido siendo este proyecto. Y parte de ello, y la perspectiva que hemos enfocado, que es el adolescente, ha sido muy clara. Definir qué es la adolescencia, qué características tiene, qué parte de entenderla como una etapa de desarrollo artificial, no natural. Después hemos ido pasando por todo lo que influye en la adolescencia, que es la construcción de la identidad y qué influye todo esto, todo lo que influye en este proceso de desarrollar la identidad y la individualización de esta identidad. Y hablamos mucho sobre los procesos culturales que influyen mucho. Hemos hablado también de la ansiedad, hemos hablado sobre la depresión, hemos hablado sobre el abuso de las sustancias, hemos hablado sobre qué tanto me mueve a mí como padre y madre de familia la adolescencia de mi hijo, de mi hija, porque a veces creemos que es una etapa bien difícil, pero lo que es más difícil es reconocer que esa adolescencia no resuelta de nosotros mismos es la que nos mueve, ¿no? Eh, y ahorita, y lo enfocamos también hacia este tema de lealtades familiares, porque si hay algo que yo puedo compartir de mi experiencia a nivel en el ámbito educativo, es la gran preocupación que tiene el papá y la mamá de no saber qué va a suceder con sus hijos y no saber cómo comunicarse efectivamente con ellos y no saber cómo, pues en algún momento corregir estos comportamientos y que denotan un desinterés sobre su vida misma, no del padre o la madre, sino del adolescente mismo, que en el cual hoy es una característica muy acentuada sobre la apatía. Y esto viene, lo explicamos no me acuerdo en qué sesión, pero lo explicamos en el sentido de después del encierro tan fuerte que tuvimos, bueno, no tan fuerte, pero porque yo la verdad no me mantuve encerrado, pero sí mucha gente sí se mantuvo encerrada con el tema de la pandemia. Y entonces generó un condicionamiento muy fuerte, ¿no? Generó un condicionamiento muy fuerte en donde el contacto con el mundo externo solamente está a través del uso de nuestros dispositivos digitales. Hablamos mucho de eso también en una sesión sobre, sobre lo que la implicación y consecuencia de la digitalización de nuestra vida y actividades. Y eso es hoy lo que tenemos como un gran problema. Y este gran problema tiene que ver con el impacto que tiene esta vida digital en los adolescentes. Entonces, hemos hecho todo este avance, llegando hasta aquí, hasta las lealtades familiares. Y, y por último quisiera resumirlo, miren, de esta forma. Yo entiendo que papá y mamá tienen un camino de vida y experiencia ya generado. Y un camino andado. Y que desde la experiencia y perspectiva que ustedes tienen, a lo mejor ustedes ven mucha oportunidad para que se desarrollen mucho más fáciles sus hijos si siguen ese camino. Yo les voy a decir lo que siempre digo en mis clases. Hacer dinero es lo más fácil del planeta. Encuentras una actividad que la sepas realizar bien, eso te va a hacer diferenciar en el mercado. La gente te va a buscar por lo que haces bien. Aprendes a administrar, aprendes a venderte y, y vas reciclando el ciclo, ¿no? Y eso te va a generar
el que generes una ronchita, de una pequeña roncha de riqueza y que la puedas ir expandiendo al grado que tú quieras, al grado y la intensidad que tú quieras. Pero encontrar una actividad que quieras desarrollar todos los días de tu vida, motivado, alegre, de buena gana, eso es lo más difícil de encontrar. Entonces, yo les recomiendo mucho el que potencien las habilidades, las destrezas que tienen sus hijos. Que si no las encuentran, entonces enfóquense en encontrarlas y explótenlas y encamínenlos por ahí. Porque si uno va dándose cuenta de las deficiencias y defectos que tienen los hijos, pues nada, pues Rápido. luego va a salir todo lo malo, ¿no? Rápido. Pero mientras más rápido logren consolidar su identidad, mientras más rápido logren esos chavos definir qué es lo que quieren, y mientras más apoyo se pueda tener sobre eso que quieren, entonces más rápido ustedes se van a sentir tranquilos de que han encaminado a sus hijos. El resto va a ser ya responsabilidad de ellos, de la inteligencia y la habilidad que tengan para abrirse camino en la vida, de las habilidades sociales que puedan tener para poder contactar y generar relaciones que les puedan permitir ser un trampolín y alcanzar sus metas y objetivos. Entonces, eso es lo que yo podría, pues, con lo cual podría yo cerrar el programa. Y bueno, pues estamos ahí a la, a la espera de cualquier duda que tengan. Ahí está mi número de contacto. Ya les pasaré cuando iniciaremos este grupo de padres y madres de familia. Sí, es Y, importante que lo hagas, Lalo. y ¿cómo se llama? Y también lo del el taller de guionismo con mi amigo Antonio. También porque créanme que es una experiencia muy buena. Lo pondré en mi página Centro Eranos, también para Radio Bioemocional. Y bueno, yo de mi parte les agradezco la escucha. Y yo creo que para ser leal a alguien, no hay nada como ser leal a uno mismo, ¿no? Nos despedimos con esa frase que ahí Adi BR dice, se me quedó mucho la frase y así es. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. La lealtad, recordar que no se jura, se demuestra, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, a todas aquellas personas que se conectaron, que estuvieron escuchando al psicólogo Eduardo Nava, muchas gracias. En la tarde vamos a tener al consejero en adicciones con el tema de herida de la injusticia. El día de mañana va a estar un espacio nuevo que se le abre al público para que vengan a hablar de algún tema referente de acuerdo a su propia percepción, que se llama el espacio con Anet. Y después tenemos a su servidor Sergio Vega y a la holística Verónica Vargas estamos con esta parte del sueño, con la interpretación de los símbolos. Y después otra holística que va a venir con toda esta parte de la ¿A materia. qué hora es el De, de la la- interpretación simbólica? de los símbolos lo tenemos de 6 a 7 de la noche. Híjole, no los puedo acompañar, Pero ahí pero puedes ver la repetición como todos, mi Lalo. Ahí tenemos ya el sueño premonitorio, sueños lúcidos, pesadillas. Estamos sentando esta parte del símbolo, cómo armar una bitácora del sueño, para qué nos sirve dentro del proceso inconsciente. Damos una está bien guía padre el tema, porque al final del día todos tenemos nuestros propios símbolos, ¿no? padrísimo. E inclusive fíjate que ayer estaba viendo una película de Harry Potter y me había percatado que casi de las cosas para las soluciones de este conflicto de lo que tiene Harry Potter son enseñanzas en un proceso del sueño. Y hay escenas donde él está soñando y está vertiendo siempre este proceso para poder interpretar. Hay que ser un Harry Potter. Es que a mí me da mucha risa eso de Harry Potter porque en mi trabajo dicen que mi materia es mi materia es magia en contra de las artes oscuras. Entonces dicen que soy como el Severus Snape. Ok, dice aquí Nina Novelo, doctor, dice, saludos, Lalito.
Ofelia Santander, besos, Ofe, muchas gracias. Dice, qué tema tan importante. Saludos a todos en la radio. Dice Licona Castillo, María Teresa. Dice, excelente día. Muy buen tema, Sergio. No, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber escuchado al psicólogo que se da el tiempo para podernos dar su punto de opinión. Recuerda que siempre tienes que investigar tú por tu parte. No te quedes tan solo con una sola opinión. Recuerda que solamente es una orientación pues sobre todo que leer va a liberar dopamina. Recuerda que entre más grandes estés, menos ríes. Recuerda que corazón de niño y mente de adulto libera dopamina, hace ejercicio, hidrátate, come bien. Naden, vayan a natación, es lo mejor que pueden hacer. Natación, come, también date tus gustitos, vete al cine solo, disfruta del día de hoy como si fuera el último, date la oportunidad de conocerte, de si no, nunca interpretaste a tu adolescente, puedes regresar a psicoterapia uno a uno para que puedas interpretar cuáles fueron esos procesos inconscientes. Esas deslealtades que tuviste, que sentiste culpa, puedes ir a algún retiro religioso, algún retiro, digamos, de lo que tú quieras, con algún psicólogo, busca siempre un aporte que te beneficie, Cada quien tiene que encontrar su propio proceso evolutivo, ¿no? exactamente, no, no pienses que una sola cosa puede dar la solución a todos, porque el psicólogo no es para todos, algunos pueden estar dentro de la religión, algunos pueden estar dentro de haciendo meditación, se pueden volver maestros, otros pueden escribir un libro y ¿qué crees? Estaba en el anonimato y puede ser el mejor libro que haya ocasionado un impacto en las personas, demuestra los talentos que hay dentro de ti cuando tú ya estás grande. Recuerda que tú también eres valioso, eres importante. Esta lealtad de la familia está dentro de ti. Siempre busca, cuando hay alguna deslealtad, pues solamente aléjate. Si no puedes tener comunicación con esta persona, pues es mejor alejarte, pero sabiendo que está dentro de tu árbol transgeneracional y que obviamente tú también puedes formar esta bitácora de comportamientos de todos tus familiares, de enfermedades, para que tú estés en la vida no a ciegas, sino que tengas una guía en la cual puedas dirigirte. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Gracias por todo este apoyo de Radio Bioemocional, que es la radio que le da voz a tus emociones. Gracias, Lalo, por tu tiempo, No a ti, Sergio, por la invitación. por tomarte el tiempo para todas estas personas. La mejor manera en la que nosotros podemos darle las gracias al psicólogo Eduardo Nava, ahí están sus teléfonos para cuando haya algún conflicto de algún adolescente. Acuérdate, apúntalo y dáselo. Aquí está el psicólogo especialista para los adolescentes, Eduardo Nava, que te puede ayudar, que puede ayudar a los adultos. Y obviamente, Y hacer mención también bueno, o sea, dentro de lo que hacemos individualmente, digo, no ajenos a Radio Bioemocional, pero proyecto que yo traigo con la psicóloga Alma López. así es, un saludo, Ella, Alma. ella trabaja estupendamente con niños, si tienen por ahí algún tema Sí, con aquí niños. voy a poner su número de bueno, ¿Sería no, que el mejor contacto contigo, conmigo? con Ujú. Eduardo Nava, y él ya te canaliza para toda la psicoterapia con los niños. Ahí va desde Es, terapia de juego para poder no, y tiene una interpretar. forma impresionante. Bueno, a mí me encanta la forma como trabaja con la terapia de arte, que Ok, tiene que ver mucho con la parte simbólica, ¿no? Pero sí, también tenemos en Centro Eranos tenemos esa atención. O sea, Alma trabaja con niños adultos, yo trabajo con adolescentes y adultos. Pero sí, también ella es parte del proyecto de Centro Eranos. Andamos coordinándonos para que nos pueda acompañar, sí, porque ya. también anda bien ocupada. Sí, estaría padrísimo que nos viniera a hacer digamos, a 5 o 10 niños, con una cuota a la mejor significativa, pero que pueda hacer esto por radio emocional, que vengan a hacer el proceso psicoactivo, el proceso psicoterapéutico, para poder interpretar y que sobre todo los padres de familia, cuando tengan interrogantes con sus hijos, pues sea de diferente manera. Me saludó en esta semana el hijo de un amigo que falleció, que se llama Antonio Correa, que ya falleció. Se comunicó su hijo, le mando un fuerte saludo. Sabes que cuentas conmigo, Diego. Sé que ya, bueno, me comentaste que estás en Estados Unidos. Yo sé que ahorita pues todavía tienes una edad en la cual eres un adolescente y ya estás allá trabajando y todo. Fuerza. Recuerda que
si se destruyó tu familia por cuestiones ajenas a nosotros, sino ya son de muerte, lo único que te puedo decir es buena vibración en tu corazón, que todo te salga bien. Y bueno, ¿qué más? ¿Cómo te quieres despedir? ¿Con alguna frase? ¿Cómo te quieres despedir? Pues, yo siempre voy a estar utilizando y recordándole a todos la máxima que rige parte de lo que yo trato de ser congruente en mi vida, que es la de Steve Jobs. Entonces me quisiera despedir con esta frase de Steve Jobs que dice, mantente hambriente, mantente salvaje. Eso. Bueno, vámonos, mi jaguar. ¿No? No, me Oh, equivoqué. ¿Cómo te dije el otro día? caballero águila. Acá. Nos estamos viendo, ya es hora. Bueno, gracias. Esto fue Radio Bioemocional, la radio que le da voz. Sí, la radio que le da voz a tus emociones.